Abrir nuestras Biblias, si la habéis traído, en el libro de Habacuc, el capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos de este pequeño libro, pero muy profundo y con gran enseñanza. Pues si lo tenéis ya encontrado, Habacuc, el capítulo 1, versículo 1 al 4. Y dice así la palabra de Dios, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Uno de los peligros que tenemos los cristianos, bueno, tenemos muchos peligros, pero uno de los tantos peligros que tenemos los cristianos en nuestra vida es caer en la desesperanza. Y la desesperanza es un mal que nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en nuestra vida espiritual, pero como fuente de nuestra vida, pues también nos afecta en la vida social, en la vida de iglesia, en la vida laboral, etc. Ya vimos hace unas semanas, estuvimos viendo este texto, estos primeros versículos, concretamente del versículo 1 al versículo 3, la primera parte, estuvimos viendo cómo la desesperanza pues, nos afecta de una manera directa. Estuvimos viendo los peligros de la desesperanza y lo que hace es que nos va deteriorando por dentro poco a poco y lo va haciendo, como estuvimos viendo en el primer punto, lo va haciendo a base de deteriorar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Y lo hace a base de culpar a Dios de nuestros males, de los males que nos rodean, de todos nuestros problemas, todo lo que pasa, todas las circunstancias que no nos gustan y que están a nuestro alrededor, pues eso es lo que le echamos en culpa a Dios, se lo echamos en la cara. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O qué es lo que pasa aquí con esto y tú no haces nada? Bien, pues estuvimos viendo todo esto, ¿verdad?, en la primera sesión. Y Habacuc estaba en este proceso de desesperanza. Él había estado clamando a Dios por el estado en el que se encontraba Judá, que era un estado verdaderamente caótico, y él estaba dando voces, como dice el versículo 2, estaba clamando a Dios para que acabara de una vez con esta barbarie, ¿no?, con todo esto que estaba haciendo el pueblo de Judá. Porque había injusticias, había robos, había asesinatos, había burlas a la palabra de Dios y había un montón de cosas como corrupción, idolatría, todo esto. La ley de Dios era pisoteada y olvidada. Y Habacuc pues está en medio de todo, de ser cortadas por su justicia. Pero aquí tenemos, y también nos planteamos un dilema teológico, es decir, cómo Dios, siendo justo, puede dejar que la injusticia acampe a sus anchas. Cómo Dios, siendo perfecto, puede tolerar que haya imperfección en su pueblo, en su mismo pueblo. ¿Cómo es posible que el nombre de Dios, que es glorificado durante todo, abarcando todo el universo le da gloria a Dios, es el nombre más alto, cómo es posible que su mismo pueblo por años esté pisoteando ese mismo nombre? Y parece
que Dios, que es justo, que es excelso, que no hay otro nombre más alto que su nombre, pues pueda tolerar todo esto. Y Habacuc no lo entiende, de momento, y él grita y clama y da voces a Dios. Pero Dios parece ser que no le contesta. Y entonces Habacuc cae en la desesperanza. Hay al menos 3 cosas. Ya estuvimos viendo una y en esta mañana vamos a ver, si Dios quiere, las otras 2. Estuvimos viendo que la desesperanza destruye la fe en Dios y lo hace a base de culpar a Dios de todos nuestros males. La segunda cosa que vamos a ver en esta mañana es que la desesperanza destroza nuestra visión de futuro. La desesperanza destroza nuestra visión de futuro. Eso lo podemos ver en el versículo 3. Si me acompañáis, lo leemos juntos. Dice, versículo 3, la segunda parte del versículo, dice: destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Hace aproximadamente unos 10 días, en una pequeña porción de terreno estuve plantando césped. Y bueno, pues le estuve quitando las malas hierbas, estuve quitando las piedras, luego le eché el abono químico, sustrato y todo esto, y planté las semillas del césped. Pero es curioso porque me di cuenta de que a los 2 o 3 días, en una porción más o menos así, de unos 40 centímetros más o menos, había varios hormigueros, y resulta que habían salido un montón de hormigas y se estaban llevando mi cosecha. Todas las semillas se las están llevando a su casa, al hormiguero. Y en esa porción de terreno, pues, me quedé sin semillas. Ahora mismo está el césped así, una cosa, unos 3 o 4 centímetros, pero en esa porción del terreno no hay césped. Lo que hay son malas hierbas. Ha salido malas hierbas y además de esas hierbas que parece que tienen púas, que te pinchan. Bien, pues la desesperanza es más o menos como esto, ¿no? Es un campo muy abonado, muy fértil, para que salgan las malas hierbas, para que salgan los conflictos o para que salgan las malas actitudes, para que salga la amargura, el rencor, la envidia, la hipocresía, todo esto, ¿verdad? Y todo esto no solamente sale, sino que se potencia de una manera desmedida. Ahora mismo tengo que quitar toda la mala hierba porque si no todavía sale más. Y cuando estamos hablando de que nos instalamos en este estado de desesperanza, es como este campo fértil y corremos el riesgo de que no solo salgan unas cuantas malas hierbas, un poco de rencor por aquí, otro poco de orgullo por allí. No. Corremos el riesgo de que nos agobie y nos inunde de muchos problemas, de muchas malas hierbas, que antes no estaban, pero que ahora han germinado. Es cierto que Habacuc, en medio de un pueblo lleno de idolatría, de gente totalmente insensata, lleno de injusticias, de desobediencia a la ley de Dios, pero Habacuc parece que solamente vive en ese plano, ¿no?, de la vida. Ve la vida solamente desde ese mismo plano. Es como cuando tenemos un problema y nos acostamos por la noche y no hacemos nada más que darle vueltas a la cabeza. Tenemos un problema, pero no hacemos nada más que darle vueltas y se nos viene otro problema y se empieza a añadir otro problema y nos levantamos por la mañana y resulta que tenemos más problemas que cuando nos hemos acostado. No dejamos de darle vueltas y parece que los problemas se potencian. Se puede caer el mundo
a nuestro alrededor. Pueden pasar un montón de cosas a nuestro alrededor. La justicia. Bueno, todo lo que dice Habacuc aquí es cierto. Es totalmente cierto. Pero la cuestión aquí no son las palabras de Habacuc, sino la actitud de Habacuc. Y el profeta dice básicamente tres cosas. La primera que dice es que la ley ha llegado a ser vista con desprecio. Dice, por lo cual la ley es debilitada. Si recordáis, la gente no solamente hacía injusticias, era idólatra, era mala, sino que cuando Dios mandaba a los profetas, la gente se burlaba de los profetas. Hay que tener valor. Un hombre enviado por Dios y la gente se burlaba no solamente del hombre en sí, sino que se burlaban de lo que decía el profeta, se burlaban de la palabra de Dios. Y esto hacía que la ley, es decir, la palabra de Dios, fuera menospreciada totalmente, fuera pisoteada. La ley era ineficaz, se había vuelto totalmente ineficaz, no tenía poder. Era como escribir en un papel mojado, no tenía poder absolutamente para nada. En segundo lugar, lo que dice aquí Habacuc es que la justicia está muerta. Dice, y el juicio no sale según la verdad. La justicia es algo muerto. La ley está debilitada. Es como una madre cuando va a dar a luz. Imaginaros que una mujer va a dar a luz y resulta que está ya casi muerta, está desfalleciendo. Está muy débil, muy frágil. Y entonces, en el último intento de dar a luz, en el último esfuerzo, da a luz. Pero da a luz a un niño muerto. Da luz a un niño muerto. La ley, la madre, debilitada, a punto de morir, da luz a un hijo muerto. Algo muerto es algo que no tiene vida, que no se puede mover, ¿verdad? Que no vale para moverse. Pues la justicia estaba así, estaba muerta. La justicia debería ser la causa de que hay una ley sana. Cuando se hace justicia es porque la ley es apreciada, ¿no? Es porque tiene poder. Hay una ley sana. Pero en este caso, debido a que la ley estaba debilitada, la justicia no tiene poder, está muerta, no vale absolutamente para nada. Concluyendo, no hay justicia, ninguna. Y en tercer lugar, lo que dice aquí Habacuc, cuando dice, por cuanto el impío asedia al justo y por eso sale torcida la justicia, es que el resultado de todo esto es que los que esperan justicia son tratados con injusticia. Vaya cosa. Son tratados justamente con lo contrario. Es decir, todo lo que estaba relacionado con la verdad, o mejor dicho, todas aquellas personas que confiaban en la verdad, confiaban en la ley, confiaban en Dios, confiaban en la justicia de Dios, todas estas personas eran perseguidas y maltratadas por defender lo justo. Esto era el mundo al revés. Y todo lo que está diciendo aquí Habacuc es cierto. Lo que estaba pasando con el pueblo de Dios era cierto. Pero mirad, Habacuc, al exponer este hecho ante Dios, al quejarse de este hecho, lo hace desde un estado de pesimismo.
un estado de pesimismo, desde un estado de desilusión, como habíamos dicho antes, desde un estado de todo lo veo negro, aquí no se salva nadie, esto no hay quien lo arregle, esto es una ruina, no hay salida. El Salmo 42, ¿os acordáis? Un salmo precioso. Allí nos habla de David en un estado de pesimismo. Dice en el versículo 3, fueron mis lágrimas, ¿os acordáis? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, aquí David había perdido la esperanza, estaba implantado en el campo de abono de la desesperanza. Estaba esperando si Dios pudiera hacer algo con su problema, pero parece ser que no había reacción de Dios. Y este esperar en Dios le llevó a un estado de impaciencia, de falta de fe, y cayó en un estado de pesimismo. Sus mismos enemigos todos los días le restregaban a la cara, ¿dónde está tu Dios? Y David lloraba de día y de noche. Y en este llorar y en este desesperar, le desesperó. Todo es negro, todo está mal, no hay solución. Tremendo. El estado del pesimismo en la Biblia, hermanos y amigos, es un tema muy interesante, sobre todo porque los cristianos, los que hemos depositado nuestra confianza en Dios, somos muchas veces tentados a caer en este estado. Que lo que hace este estado es dudar de la fidelidad de Dios. Dios no puede solucionar mi problema, yo me instalo en el pesimismo. Pero más que el pesimismo que nos lleva a mirar un futuro negro de una manera cruel y sin salida, que bueno, la Biblia hace todo lo contrario. La Biblia nos muestra un futuro esperanzador, todo lo contrario al pesimismo. La Biblia nos lleva a un estado totalmente optimista, donde hay una salida, donde si tú tienes fe en el Señor, si tú confías en Él, en el Dios de toda esperanza, valga la redundancia, tienes esperanza. Porque para eso vino Jesús a la tierra, para traernos esperanza. Mirad, el cristiano ha dejado ser reo de muerte. Yo cuando medito en esto me quedo anonadado, ¿no? Hemos pasado de muerte a vida, de ser reos de muerte a ser ciudadanos del reino de los cielos. El apóstol Pedro nos dijo, antes no erais pueblo, estábamos como las ovejas descarriadas, sin pastor, pero ahora, dice Pedro, ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes estábamos en un estado totalmente caótico, desesperanzador. Nuestro futuro era totalmente negro, sin salida, esclavos del pecado, reos de muerte, un futuro que nos llevaba al infierno, pero ahora Dios nos ha adoptado como a hijos. Nos ha roto las cadenas del pecado y nos ha abrazado como a hijos. Nos ha librado de la esclavitud del pecado y hemos sido alcanzados por su misericordia. Su misericordia.
Esa misericordia que nos habla de que Jesucristo nos amó, nos ama y nos amará. La misericordia de Dios nos cubrió durante toda nuestra vida, incluso antes, cuando éramos pecadores y no habíamos alcanzado la gracia de Dios. Ya Él prolongó su misericordia y Él abrió sus brazos y nos abrazó. Nos adoptó como a hijos y nos dio una esperanza. Rompió todos los ladrillos que bloqueaban nuestra visión de futuro y nos dio una esperanza gloriosa. Y por eso, hermanos, y muchas cosas más, el pesimismo para el cristiano no es una opción. No es una opción. Es cierto que podemos caer momentáneamente en el pesimismo, que nos hace dudar de Dios, de su fidelidad, y nos hace dudar incluso de nuestro futuro, incluso de nuestra fe. Es cierto, pero esto no es una regla para vivir. No es una regla para vivir. Dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado. Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí es donde tenemos que entender que el pesimismo no entra dentro de lo que es la vida cristiana. El Espíritu Santo no utiliza esta herramienta para edificar a su iglesia, ni mucho menos. Porque el pesimismo impide la confianza en Dios, impide que nosotros confiemos, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Por eso, cuando el creyente es atrapado por este pesimismo, lo que tiene que hacer es mirar a Cristo. No hay otra solución. No hay otra solución, porque es Cristo quien tiene cuidado de nosotros, no el mundo, no el estado de desesperanza. Es Cristo quien nos alcanzó con su misericordia y nos llevó y nos llevará a su gloria eterna. Pero Habacuc cayó. Y cayó en esta terrible trampa que nos ofrece la desesperanza. Y empezó a ver la vida desde un punto de vista totalmente pesimista. La ley de Dios ya no sirve, debilitada, casi muerta. La justicia prácticamente muerta, no hay justicia. Los impíos hacen y deshacen a sus anchas. Dios no hace nada por impedirlo. Y la gente buena es machacada por la gente mala, la gente que está corrompida por el pecado. Yo creo que un futuro más negro que el que tenía Habacuc no lo hay. Ahora bien, hemos visto tres cosas. La desesperanza quiebra nuestra fe en Dios, la desesperanza destroza nuestra visión de futuro y la desesperanza nos atrapa en el pesimismo más absoluto. Qué maja, ¿eh? Qué maja en la desesperanza. Pero hay algo que la desesperanza no puede hacer. Puede hacer muchas cosas, pero hay una que es la más importante que no puede hacer. La desesperanza no nos puede separar de Dios. La desesperanza no nos puede separar de Dios. Vamos a leer el versículo, en el capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece,
mas el justo, por su fe, vivirá. La idea aquí que nos da el Señor no es que la fe nos va a salvar de todos nuestros problemas. No es que la fe nos va a salvar de la ruina o que va a solucionar nuestra vida. No. Mucha gente cree que como tenemos fe en el Señor, hemos entregado su vida a Él, pues ya todos nuestros problemas se van a solucionar. Pero no es aquí lo que el Señor está diciendo a Habacuc, ni a su pueblo, ni a los que creían en la verdadera justicia. Lo que nos dice aquí el Señor es que el justo vivirá. Claro, el justo vivirá. Gracias que Dios le ha dado. Pero gracias a la fe que Dios le va a seguir dando en medio de los problemas. Es decir, el justo no va a morir en medio de los problemas. No va a morir en el intento. Los impíos recibirán su castigo, como vemos en la historia del pueblo de Israel. Al final recibirán su merecido y posiblemente, como fue así, imaginaros, cuando vino el imperio babilónico a Judá, a Jerusalén, cuando lo conquistaron, se fueron todos. Bueno, casi todos. Hubo algunos que los dejaron, pero la mayoría fueron y no se fueron de viaje. Esclavizados, en cadenas. Pero tanto los impíos como los rectos, tanto los que creían en la ley de Dios como los que no creían en la ley de Dios. Todos se fueron. Los creyentes también se fueron. Todos pasaron la cautividad, tanto unos como otros. Pero la promesa de Dios es que nunca abandona a los justos. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que dice aquí este versículo. En medio de los problemas, el Señor tiene misericordia de nuestros dolores. Y en medio de las circunstancias, el Señor nos da la fe necesaria para no morir en este estado de desesperanza, para no permanecer en este estado de pesimismo más absoluto. El Señor nos da la fe necesaria ¿para qué? Para seguir creyendo que nuestro Padre, aunque esté callado, no nos ha abandonado, sino que nos está escuchando, que está a nuestro lado, a pesar de los sufrimientos, en este caso, a pesar de la cautividad, a pesar de las injusticias de esta vida. Y esto fue lo que el Señor le mostró a Habacuc. Y esto fue lo que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros. Quien tiene esperanza en el Señor le multiplicará la fe para creer en Él y seguirá viviendo a pesar, aún en medio de los problemas, porque Dios es justo, no lo olvidemos, y Él ama al que sigue la justicia. El justo vivirá gracias a la fe que Dios nos da para que creamos y esperemos en Él. Hay una cantante argentina, es una mujer ya mayor, me gusta mucho, es una cantautora, ella se llama Mercedes Sosa y tiene una canción con una letra que me gusta mucho. Ella habla en esta canción de las tragedias de la vida, de las guerras, de los conflictos, de la sangre derramada injustamente y concluye cada estrofa con una frase. Ella dice: ¿quién dijo
que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Habacuc, en su estado de desesperanza, de pesimismo, su fe quebrantada, una visión de futuro destrozada, bajó los brazos, pensó que todo estaba perdido. Y quizás tú en estos momentos, o en esta situación que estamos pasando en estos momentos, podamos pensar que todo está perdido. Quizás nos podamos identificar con Habacuc. Y crees que hay una pared demasiado grande en medio de ti, con ladrillos creados por medio de muchos problemas y conflictos, y estás en ese plano de la vida donde no ves más allá de ese tabique. Hay una desilusión. Todo esto para llegar